Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia esta mañana y a Nueva Economía Forum por organizar este desayuno. Bueno, Félix Ovejero es español, yo también. Félix Ovejero es constitucionalista, yo también. Félix Ovejero es de izquierdas, yo tampoco. Siempre he querido hacer un acto con Félix para emular esto de Dalí sobre Picasso. No. Yo llevo años intentando convencer a Félix de que deje de ser de izquierdas. Es un empeño fracasado, debo reconocer. Es un empecinado, firme, determinante. Es el último español de izquierdas, como lo hemos calificado alguna vez. Una ave rara, extrañísima, una especie en extinción, a la que habría no ya que proteger, sino incluso clonar. Dicho esto, las circunstancias generales me ayudan en mi empeño, porque de alguna manera la frontera hoy en día ya no es tanto la tradicional de izquierdas contra derechas, la que marca el siglo XX, sino que se está dibujando por otros lados, que es esencialmente entre personas que defienden la democracia, la Constitución, los valores de la Ilustración, los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, y los que no los defienden, es decir, el nacionalismo y el populismo en sus distintas expresiones y variantes, ¿no? Es decir, al final, Félix y yo pertenecemos a un mismo partido moral, un partido judicial incluso, al mismo partido moral desde luego, ¿no? ¿Y por qué moral? Yo quiero hacer un par de reflexiones antes de hablar un poco más largamente sobre la izquierda y sobre el Partido Socialista, que me parece el tema de hoy, no solo en honor a Félix, sino lamentablemente por las circunstancias generales. Lo moral. La España constitucional es un monumento moral y un monumento a la modernidad. Esto es algo que desde distintas conferencias, son mis artículos a lo largo de todos estos años, con Libres Iguales, esa pequeña plataforma, y también antes desde la política, es un asunto que he insistido mucho, ¿no? ¿Por qué hay que defender la España constitucional del año 78? Y lo resumimos en su día en una frase que creo que es exacta, que es que España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos, que la Constitución del 78 es la paz civil española y es la auténtica tercera vía. Ahora cuando obsesivamente, o ahora y tantas veces que se empeña en buscar terceras vías, la verdadera tercera vía es esa Constitución que se pactó en el año 78 por parte de personas, grupos tan distintos entre sí y que hizo posible la gran reconciliación española. Y lo más importante, fue posible ese pacto precisamente porque no se hizo como una, digamos, agregación de colectivos, como una suma de colectivismos, como una suma de tribus, sino sobre la base fundamental de la ciudadanía, del hecho de los ciudadanos libres e iguales ante la ley. Todos, cada uno de nosotros podemos pensar de manera diferente, ser de manera diferente, sentirnos de manera diferente, pero siempre iguales todos ante la ley, que es precisamente lo que nos permite ser diversos, es esa igualdad ante la ley. Y eso es un valor absolutamente excepcional, es la base de la civilización, de la modernidad, de la convivencia, de la paz, y es lo que distingue la España del 78 de cualquier otro experimento que se haya planteado en los últimos tiempos o se pueda plantear. ¿Quiénes han querido acabar con esa España del 78 y por qué, no? Lo más obvio es el nacionalismo. El nacionalismo, que es, como ha explicado tantas veces Félix y tan brillantemente, es una ideología reaccionaria, es una ideología que antepone los mitos y la construcción del colectivo a los derechos individuales. Es una ideología que discrimina, que crea los buenos nacionalistas y el resto ciudadanos de segunda, y que también pone frenos a la solidaridad, que es otro de los elementos fundamentales de la civilización. Y yo le he dicho, estos días estamos asistiendo al juicio del proceso, que yo hasta ahora, cuando empezaba a hacer la campaña, que no le puedo dedicar tantas horas, pero antes dedicaba muchas horas a seguir el juicio con fascinación, por una parte, y con enorme desolación, por otra. Porque ese juicio, más allá de otras consideraciones concretas, lo que se está
lo que se está juzgando, lo que se está revelando en esas sesiones, es el empeño hasta el que llegaron un grupo de hombres en la destrucción civil de Cataluña, en la fractura de esta comunidad, en la ruptura de los lazos de fraternidad, lazos de vecindad, lazos amicales de una comunidad autónoma, de una comunidad política, una comunidad moral, ¿no? No solamente la idea esta falsa de Cataluña contra España, sino la verdadera idea de una Cataluña contra otra Cataluña a la que se ha ignorado durante tanto tiempo. Eso es lo que se está viendo en el juicio y por eso yo he pedido públicamente, lo vuelvo a hacer ahora, es que esos responsables de haber llevado a Cataluña a ese nivel de fractura civil pidan perdón por sus hechos, pidan perdón por esa destrucción interior. Segundo, también he pedido, y quiero volver a reiterarlo en este salón más solemne, en esta ocasión, que hagan todas esas personas que han votado o siguen votando separatismo, que hagan una meditación democrática profunda. Yo me he referido a ellos con un término duro, pero que es un término creo que exacto y que requiere una reflexión, que es la xenofobia. Y vuelvo a hacerlo y lo vuelvo a plantear porque me parece importante, ¿no? ¿Por qué estas personas que votan separatista, incluso después del 1 de octubre, en circunstancias tan dramáticas, con fuga de empresas, por qué no quieren vivir con otros catalanes? ¿Por qué no quieren vivir con el resto de los españoles? ¿Qué es lo que les pasa de verdad? ¿De verdad están siendo explotados? ¿De verdad están siendo humillados? ¿De verdad sus derechos no son respetados? ¿De verdad el catalán está al borde de la extinción y sus señas de identidad aplastadas? ¿O es sencillamente que no quieren vivir con otros catalanes y con otros españoles porque sienten de manera aguda, inflamada, eso que está en la anida, en el fondo de muchos seres humanos y en el fondo casi en el cableado originario de los seres humanos, que es el miedo al otro y el odio al otro, lo que llamamos la xenofobia, ¿no? Yo creo que eso requiere una reflexión. Siguiente punto que me gustaría subrayar. El separatismo, el independentismo como tal, el golpe y asalto ilegal al Estado constitucional y democrático ha fracasado. Durante décadas se les permitió pensar y ellos pensaron que esto era posible, digamos. Ellos, incluso llegados vísperas del 1 de octubre, y eso lo cuentan algunos de los abogados y personas que han estado cercanas a los procesados, nunca imaginaron que iba a haber una respuesta del Estado. O sea, realmente creyeron que podían hacer un golpe a la democracia y que fuera gratis, low cost, prácticamente gratis total, ¿no? Y el proceso acaba con esa idea de la inocencia o de la ficción, ¿no? Y ahora llega el momento de las lágrimas y el juicio y el drama. Y yo digo, pero ¿ustedes no reflexionaron como adultos sobre sus responsabilidades? ¿De verdad creyeron que podían romper un Estado democrático moderno y que no pasara absolutamente nada? Bueno, eso es si queremos encontrar una virtud en el proceso, que realmente tiene muy pocas, quizás sería esa, ¿no? La entrada del nacionalismo en la edad adulta, de saber que los hechos tienen consecuencias. El primer momento fue el 1 de octubre, lógicamente, con lo que pasó, cuando la policía y la Guardia Civil paró el golpe, que no gustaron las imágenes y no gustaron determinadas, se promovieron y también se infló el victimismo y sin embargo, ese fue un momento de entrada en la edad adulta, ¿no? El otro fue el discurso de Su Majestad el Rey también, cuando trata a los nacionalistas como adultos por primera vez. Es la primera vez que una autoridad del Estado a su nivel trata a los nacionalistas como adultos y les dice eso no se puede hacer. Y también es la primera vez que la más alta autoridad del Estado le dice al resto de los catalanes, a la otra mitad, yo os protejo, el Estado os protege, no estáis solos, os amparamos. Eso es un momento histórico realmente fundamental, ¿no? Y el tercer momento es el que decía antes, que es el banquillo, es encontrarse sentados ante la justicia, es decir, ante las responsabilidades posibles de nuestros actos. Ahora bien, esta entrada en la edad adulta es muy importante, podría ser el punto de partida, digamos, de un cambio aquí,
El problema es que hay personas, partidos, que siguen insistiendo en mantener a los nacionalistas en la perpetua adolescencia, ¿no? Justificando sus errores, legitimándolos, digamos, legitimando un proyecto que en el fondo no es otra cosa que un proyecto de extranjería y de segregación. Y yo me refiero a ellos como los independentistas españoles, ¿no? El más evidente es el partido Podemos, que es una esperanza frustrada. Con Félix hemos hablado muchas veces sobre Podemos. Hubo al principio un par de mítines hablando de la patria, Pablo Iglesias, y levantó la bandera de España. Podría haber hecho una buena carrera, realmente, si se hubiera avanzado por esa línea, pero al final cayó en la clásica, digamos, discurso de la identidad, la vinculación con el mundo batasuno, toda esa, digamos, excrescencia de lo identitario por todos lados y la fragmentación de la ciudadanía, ¿no? Y asumiendo el derecho de autodeterminación como eje de su programa electoral, como lo ha llevado ahora, ¿no? Y cuando se empieza defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos, que es la división, la fractura de la ciudadanía, pues se acaba efectivamente convocando un referéndum sobre su propio chalet en Galapagar. Es un proceso que no va a ninguna parte y que convierte a Podemos en la esencia de lo que defiende, y eso explica también muy bien Félix, en el partido de la casta. Si asumiéramos la retórica nacionalista sobre Cataluña, podríamos decir que una casta catalana y una especie de vulgo extremeño, una nobleza vasca y una plebe manchega, ¿no? Luego nunca saben muy bien dónde colocar a Andalucía, ¿no? Una hidalguía andaluza o algo así. Pero es que es mucho peor porque como esos bloques no existen, es dentro de la propia Cataluña donde se produce esa ruptura y partidos como Podemos acaban defendiendo a la casta interior frente, digamos, a lo que ellos llamarían las clases obreras, la inmigración, la gente que llegó, las generaciones venidas de otros sitios de España, que son los, digamos, arrinconados de esta historia. Félix publicaba un artículo brillante ayer o anteayer, ayer mismo fue, creo, en El Mundo, hablando del partido, digamos, de los pijos y los pobres, ¿no? Y Podemos se ha convertido en el partido de los pijos, de la casta, frente a los verdaderos necesitados y a los más vulnerables. Pero todavía más importante o más grave que Podemos, que al final Podemos se ha equivocado en su camino, es la responsabilidad del Partido Socialista, que es donde me quiero detener. La historia del PSOE es muchísimo menos, digamos, el PSOE goza de una hiperlegitimidad en la discusión pública española que a veces sus hechos no alcanzan a justificar, ¿no? Un breve apunto sobre el franquismo, porque no puedo evitarlo, ¿no? Esa pregunta de qué hizo el PSOE durante el franquismo. ¿Qué hizo el Partido Socialista durante el franquismo? ¿Qué oposición hizo, no? Pocas veces se dice algo fundamental, aunque sí lo dijo Ramón Tamames en 1982, cuando vio aquella valla de Felipe González con las canas teñidas por Pilar Miró, ¿no? Dijo aquella frase de 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Bueno. Pero sobre todo no vamos a hablar del PSOE, no vamos a remontarnos tan lejos, pero sí quiero hablar del Partido Socialista a lo largo de la democracia, porque creo que el nacionalismo y el grave desafío que supone a nuestro Estado constitucional jamás hubiera sido lo grave que es y lo grave que ha sido para la convivencia y para la igualdad entre españoles si no hubiera sido por, digamos, el amparo que ha recibido del PSOE a lo largo de mucho tiempo. Voy a hacer un recorrido breve de algunas pinceladas para no caer en lo puramente abstracto, ¿no? Escenas que he recordado de estas últimas décadas, ¿no? Un día lluvioso, mitin en Bilbao, campaña de las elecciones vascas del año 2001. Se acordarán ustedes cuando Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja experimentaron por primera vez, digamos, un ejercicio muy notable de reconciliación política y de ir juntos los constitucionalistas contra el nacionalismo, una fórmula que debería aplicarse mucho más frecuentemente, ¿no? Pues ahí es verdad que Felipe González dijo en un mitin delante de Nicolás Redondo,
Le dijo: Nicolás, no te equivoques, nuestros aliados, nuestros socios son los del PNV, ¿no? Eso fue, digamos, un misil en la flotación de esa plataforma constitucionalista que se presentaba frente al nacionalismo de la época. Luego, 2 meses más tarde, Felipe González también y Juan Luis Cebrián, entonces poderosísimo, no sé si era director ya, pero desde luego presidente del Grupo Prisa, escribieron aquel libro importante que se llama El futuro no es lo que era, que básicamente propugnaba una alianza de la izquierda, del PSOE, con el nacionalismo contra la derecha. Y se decía de Aznar, frente a la descripción que ha hecho Félix, este hombre es como si se hubiera levantado Franco y gobernara, ¿no? Bueno. Luego Juan Luis Cebrián cuenta en sus memorias, y yo tuve la ocasión de entrevistarle y tuvimos una conversación realmente muy grata, probablemente de las entrevistas que a mí más me han interesado hacer. Él cuenta cómo, lo cuenta literalmente, lo voy a repetir, hablando del nacionalismo y de Pujol. El caso Banca Catalana, pleno caso Banca Catalana, que hubiera sido un momento decisivo, que dejaba en evidencia, digamos, los vínculos de Pujol con la corrupción. Cuenta Cebrián: me llamó Paco Fernández Ordóñez y me dijo que Pujol estaba muy inquieto por informaciones del diario El País sobre Banca Catalana. Me invitó a comer y aparecieron 5 representantes de Pujol. Se me pidió que dejara de publicar las informaciones y así lo hice. En el libro reconozco, en sus memorias, dice, que fue un crimen de leso periodismo. Y yo le dije ahí, ¿y de lesa democracia? Todo esto por ver hasta qué punto, digamos, la condescendencia del PSOE, de la izquierda mediática política en España, con el nacionalismo ha sido decisivo, ¿no? También ha tenido algunas escenas un punto de masoquismo, no quiero extenderme en ella, pero no puedo evitar. Hay una escena maravillosa contada por el diario ABC en el año 96, de cuando Jordi Pujol y Marta Ferrusola hacen su solemne entrada en Lepe, pueblo gobernado por un socialista en Andalucía, ¿no? Entonces entran como una pareja de virreyes, prácticamente bajo palio, ¿no? Estaba la señora ondeando en el ayuntamiento de Lepe, orgullosa en el balcón, el pueblo había salido a recibirle entero, los acogió con enorme fervor, le dieron a Pujol las llaves de la ciudad, él tomó la palabra y con esa modestia muy de Pujol dice: ¿por qué viene aquí Pujol? De sí mismo, ¿no? Esa cosa entre futbolera y majestática. Y se contestó a sí mismo, claro. Nadie se atrevió a contestar. Dice: no viene a Lepe por los chistes, no. Viene aquí por las noticias sobre el cultivo de la fresa, etcétera, solo superado por el maravilloso cultivo de la fresa en el Maresme, etcétera, etcétera. Y cuentan las crónicas de ese día que vinieron empresarios de toda Andalucía solo para verle, para tocarle, para admirarle. Es impresionante la crónica. Y el alcalde socialista dice a la prensa: yo personalmente he llegado a la conclusión de que lo que queda es la gran humanidad de este hombre y la gran altura política que tiene. No en vano es uno de los personajes más importantes de la vida política española, ¿no? Y al día siguiente, Pujol se fue a Sevilla, acaba de firmar un acuerdo de financiación autonómica maravilloso para Cataluña con Aznar, y sacó pecho por el acuerdo, y luego añadió, como había hecho la víspera, que España debe reconocer el hecho diferencial de Cataluña, ¿no? Bueno, este era un señor, Pujol, y esto era en Andalucía. Pujol, un hombre conocido por sus simpáticos comentarios sobre los andaluces. Su señora también tenía una, digamos, actitud respecto a los andaluces que no pasaría el más mínimo filtro democrático. Hoy en día no. Torra es presidente a pesar de sus comentarios, con lo cual no sé qué he dicho, pero era de una profunda y radical xenofobia respecto a los andaluces y así fue tratado. Esta anécdota revela hasta qué punto Pujol mandó en España, hasta qué punto dominó moralmente la escena pública española, la escena mediática, hasta qué punto fue protegido durante tantísimo tiempo a pesar de sus opiniones y, como hemos visto luego, también a pesar de sus hechos. Luego vino Zapatero, que tampoco voy a extenderme porque es tan evidente y tan claro todo, desde la famosa frase pascual: aprobaré lo que reforma el estatuto que sea, etcétera. Es decir, bueno, Zapatero es una de las piezas, un salto cualitativo realmente y uno de los puntos de inflexión clave en la relación de la izquierda, en la sumisión de la izquierda al nacionalismo. Ahora bien, luego hablaré de Sánchez un momento. La clave de todo,
más allá del PSOE, y esto Félix lo explica en su libro y lo explicaba también en su artículo del otro día, es el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? El PSC ha sido realmente el gran responsable de dos cosas: de que el nacionalismo de Jordi Pujol cuajara en Cataluña y también de que el soberanismo de Mas, Puigdemont y Torra haya cuajado, se haya, digamos, consolidado dentro de un bloque, ¿no? Sobre este proceso, quien lo vio muy claro, y era realmente un hombre muy luminoso, yo estuve viendo su archivo en Poblet hace poco, fue Tarradellas, claro. Tarradellas dijo muchas cosas sobre Pujol muy pronto, ¿no? Habló de la dicta blanda, habló del victimismo de Pujol, de su deslealtad, pero también habló del Partido Socialista. Y dijo una frase extraordinaria. Dijo: los socialistas no ganan, en aquella época, porque no quieren. Es decir, porque habían asumido el marco del nacionalismo. Y la realidad es que la izquierda como tal, la izquierda que Félix representa, no ha gobernado nunca en Cataluña. Renunciaron por primera vez en aquella escena, aquella tarde asiaga de mayo del 84, cuando Ramon Albiós baja la cabeza, la agacha, cuando le tiran los hooligans de Pujol, le tiran de todo, le agreden verbalmente, le tiran papelitos y no sé qué a la salida del Parlamento de Cataluña, en pleno caso Banca Catalana, ¿no? Le acusan de ser un traidor a la patria y él baja la cabeza, ¿no? Y sobre todo renuncian definitivamente Maragall y Montilla, cuando en lugar de ensayar una alternativa cultural y política, sobre todo, antidentitaria, igualitaria, al paradigma nacionalista, lo asumen como propio. Hasta tal punto esto es así que a veces cuesta y hay que poner en duda algo que dentro de la idea de lo que ha pasado aquí nos gusta creer, ¿no? Que es esa figura del Maragall alcalde, ¿no? La idea de la ciudad, del cosmopolitismo de Maragall frente a la generalidad nacionalista reaccionaria de Pujol, los años olímpicos, ese momento luminoso, etc. Pero si Maragall realmente hubiera estado comprometido, hubiera tenido un fondo de proyecto realmente alternativo al nacionalismo, entonces no se explica que hiciera lo que hizo después, ni siquiera por su dependencia de los votos de Esquerra, ni siquiera por su dependencia de los votos de Esquerra. O sea, se ve que nunca llegó a interiorizar o a generar un corpus real de civilidad frente al nacionalismo que luego hiciera de barrera intelectual, moral y política a lo que vino después. Que fue no solamente, gran palabra, traición al Estado constitucional, sino realmente a los propios principios básicos de la izquierda. Luego vino Montilla, qué decir de él. Los tribunales no pueden juzgar sentimientos, dijo este hombre. Es una de las frases más importantes del proceso. La idea de que los tribunales, la justicia, el Estado de Derecho no puede juzgar sentimientos. Si aplicásemos esta frase no habría convivencia posible, no habría paz civil, no habría derecho, no habría ley, no habría absolutamente nada, ¿no? Se empeña Montilla. No solo se ausentó en la votación del 155, sino que el otro día, hace un par de días, salió a decir que el hecho de que haya políticos en prisión es gasolina para el proceso. Es decir, una vez más atacando al Estado de Derecho y la justicia, ¿no? Lo que ha hecho el socialismo catalán, básicamente, por resumir, es poner una especie de tampón de legitimidad al nacionalismo, diciendo nil obstat, ¿no? Es el que se inventa la inmersión lingüística, es el que promueve la idea en el fondo del sol poble, del solo pueblo, siempre controlado por el nacionalismo, y esto lo explica muchas veces Félix, es decir, a costa de la libertad y los derechos civiles de la otra mitad. Lo más insólito del caso español, en el fondo, y lo que nos hace... Yo lucho contra esta idea del excepcionalismo y la diferencia española, pero lo que sí nos hace de alguna manera diferentes es que, fijaros, el nacionalismo como ideología es considerado políticamente incorrecta en todos los países. Es una ideología que se la considera reaccionaria, tribalista, etcétera, que siempre entra en conflicto con los medios de comunicación. En Francia, el lepenismo, políticamente incorrecto. El nacionalismo de Trump es políticamente incorrecto, es decir, tiene un roce con la realidad, tiene un roce con los medios. Salvini, igual, estos personajes, el Brexit, Farage en su día, ¿no? Y en cambio aquí, el nacionalismo, durante 40 años, ha sido políticamente correcto. Es una cosa bastante meditable, ¿no?
ha gozado del amparo de los medios de comunicación, no solo aquí, sino de los nacionales, los españoles. Ha gozado de la pátina de legitimidad que le ha otorgado la izquierda durante tantísimo tiempo. El resultado es que ha creído posible el nacionalismo dar un golpe de Estado y que sea políticamente correcto. Es que pretendían dar un golpe de Estado políticamente correcto. O sea, que les diéramos, no sé, el Premio Nobel de la Paz por darlo. O sea, eso es una anomalía absoluta y es una ficción. Y el problema que tenemos es que todavía hay quien pretende darles ese Nobel de la legitimidad, digamos, en forma de indultos o en forma de legitimidad moral o de justificación, de legitimación. Y aquí entra en escena el señor Iceta y vamos llegando al final de esto, no me quiero extender demasiado. El primer hombre en hablar de indultos para los golpistas o los procesados antes siquiera de que empezara el juicio, ¿no? Es verdad que el PSC llevaba la autodeterminación en su programa en el 2012, luego lo quita, pero la idea ahí, la autodeterminación es el elefante en la habitación socialista. Ahí sigue, ¿no? Y el señor Iceta ha dicho dos cosas muy relevantes estos días. Luego se rectifica, pero ahí quedan y ahí están. Esto es corpus. Que si el separatismo llegara al 65%, habría que dejarles votar. Y yo digo, primero votar, en fin, rompiendo la unidad, rompiendo los derechos de ciudadanía del resto de los españoles y del restante porcentaje de aquí. Pero incluso asumiendo su idea de que existe un perímetro modal en torno a Cataluña, ¿el 65% de qué? ¿De una encuesta de la Generalidad? ¿De un sondeo de TV3? ¿De tweets con lacito amarillo, esos que aparecen? O sea, ¿eso cómo se mide esta idea? Y él luego ha dicho otra cosa que es todavía más importante. Dice, bueno, hay que ver si en 10 o 15 años cambiamos la mentalidad española para adaptarla a esto, ¿no? A esa mitad nacionalista. Es decir, hacia una mentalidad más identitarista, más reaccionaria, más involucionista, menos defensora de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad de los españoles y de los ciudadanos, menos civilizada, menos dispuestos a vivir juntos los distintos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer exactamente lo contrario, es decir, que haya más constitucionalismo en Cataluña, más democracia en Cataluña, más apertura, más civilización, más querer vivir juntos los distintos. Por último, la señora Batet, que se presenta como yo número 1 por Barcelona. Yo tuve la ocasión de debatir con ella hace un par de días en el debate de La Vanguardia, ¿no? Y yo, al llegar, pensaba, ¿cómo puede ser ministra del Gobierno de España? Esta señora rompió en 2013 2 veces la disciplina de voto y la multaron correspondientemente para apoyar iniciativas a favor de un referéndum en Cataluña, es decir, referéndum que convierte a vecinos en extranjeros. En el debate, ella estuvo largo tiempo estirando el chicle del diálogo, ¿no? Los 2 minutos se le hacían muy largos, 2 minutos que nos daban diálogo, y claro, el diálogo, pero claro, incapaz de aterrizar en qué significa el diálogo, que ha sido realmente la palabra más pervertida y manoseada de la política española. Y yo le pregunté, y hoy vuelvo a preguntar, porque creo que va a ser relevante en esta campaña electoral, ¿por qué lo llaman diálogo cuando quieren decir deslealtad, desigualdad? ¿Por qué lo llaman diálogo cuando quieren decir el fin de la fraternidad entre españoles? ¿El fin de nuestra condición de ciudadanos iguales y libres en la ley? Y también, ¿cómo se atreven a hablar de política social? Si no hay política más antisocial que romper la igualdad de derechos entre ciudadanos. Y todo esto acaba en un personaje que se ha convertido realmente en el primer factor de riesgo de la política española y también de la continuidad de nuestro Estado constitucional, ¿no? El largo extravío de la izquierda española, con sus principios fundacionales o ideales, desemboca en una caricatura, que es la de Pedro Sánchez, no ya en el Ray-Ban o en su Ray-Ban en el Falcon, no. Pedro Sánchez, investido presidente con los votos de un prófugo de la justicia, prófugo por haber montado un golpe a la democracia española. Y el gran problema que tenemos ahora en España es que al frente del socialismo catalán
y el español coinciden, dos oportunistas sin escrúpulos. Sánchez sabe, lo sabe muy bien, que él solamente puede ser presidente del gobierno a costa de la Constitución. El documento ese de Pedralbes, que sigue colgado en la página web, dice una cosa muy importante, que lo remarcó Felipe González, que ahora entiende muy bien lo que está pasando. Dijo, el problema no es el relator. Todo el mundo debatía sobre el relator, eso es muy de los periodistas, que cogemos la figura nueva y señalamos, ¿no? Debate sobre el relator. Lo verdaderamente crucial y grave es que ahí se proponga una mesa política de partidos al margen de las instituciones democráticas para hablar de todo. Cuando se dice todo, es el eufemismo del derecho a decidir, es decir, insisto, de la ruptura del derecho a decidir del conjunto de los ciudadanos. Y eso ya llega a un estrambote final, que es la actualidad más rabiosa en el sentido literal, que es esto del señor Arnaldo Otegi, ¿no? Diciendo que conviene que Sánchez gobierne y apoyando sus decretos sociales, porque dice el señor Otegi, literalmente, que cuando Bildu es determinante, mejoran las condiciones de vida de la gente. Me voy a ahorrar el comentario. Al día siguiente, ayer, el Partido Socialista de Euskadi votaba con el Partido Nacionalista Vasco una ley que humilla a las fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado, que son las que protegieron a los concejales socialistas, a los concejales populares, a todos los españoles, de la violencia, del terror, de los tiros en la nuca, ¿no? Y luego nos preguntan a todos si el PSOE sigue formando parte del bloque constitucional. Yo lo diré de forma un poco sucinta. O Sánchez o la soberanía del pueblo español. O Sánchez o la Constitución. O Sánchez o la igualdad entre españoles. Porque esa es, en el fondo, y por acabar, la gran tragedia es una palabra grande, pero el gran drama contemporáneo español es que Félix Ovejero no pueda ser de izquierdas. Y esa es también la gran curiosidad o el hecho diferencial de este momento español. Y es que yo pueda decirle a Félix, mira Félix, mi semejante, mi hermano, el Partido Popular, la derecha, es la que más firmemente enarbola hoy la bandera de la igualdad. Muchas gracias.